Bueno, recuerden también que los esposos podrían deberse alimentos en el caso de que expresamente así lo acuerden en el convenio regulador. Esta es otra fuente de obligación alimentaria postdivorcio de los esposos. Volviendo al proceso, la interposición de la demanda corresponde que se haga a opción del actor ante el juez del último domicilio conyugal, ante el juez del domicilio del demandado y cuando es por presentación conjunta en el domicilio de cualquiera de ambas partes. Y obviamente frente a ese juez deberían tramitar todas las cuestiones que no han podido resolverse en el marco de la audiencia de conciliación que fija el juez para tratar de compatibilizar las propuestas que uno y otro elaboran frente a los pedidos de divorcio. Si no hubiera acuerdo, luego de la celebración de esta audiencia, el juez va a dictar sentencia de divorcio, es decir, que la falta de acuerdo no va a impedir el dictado de la sentencia de divorcio, porque lo que se busca es que rápidamente el vínculo quede disuelto y en el caso de necesitar resolver otras cuestiones, por ejemplo, los alimentos para el cónyuge, para los hijos en común, el cuidado personal, la comunicación y relación con el otro, la atribución de la vivienda, la liquidación de bienes comunes, deberán promoverse los procesos respectivos. Es importante que tengan presente que a veces estas cuestiones, que son cuestiones conexas al juicio de divorcio, no necesariamente van a tramitar ante el juez que tramitó el divorcio, porque recuerden que por el artículo 716, donde los chicos tengan su centro de vida, va a ser el juez correspondiente para tramitar, por ejemplo, los alimentos, el cuidado y la comunicación de los hijos. Así que si difiere del juez donde se tramitó el divorcio, probablemente sea otro el que entienda en estas cuestiones. Es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando se pide el divorcio, se acompañan, o cuando se contesta el pedido de divorcio y se elabora la propuesta, se acompaña aquella documentación que sea necesaria para darle al juez elementos para que las partes luego en la audiencia, al juez y a la otra parte, para darle elementos para que lleven a una solución del problema. Por ejemplo, si yo tengo que acordar el monto de la cuota alimentaria, sería de utilidad que yo acompañe los gastos de los chicos y los recibos, las facturas que se paga el colegio, la prepaga, profesores particulares, algún tratamiento médico especial, y también que acompañen los recibos de sueldo de ambos progenitores para poder ver cuál es el aporte económico que cada uno de ellos está en condiciones de realizar. Es importante también que se puedan acompañar los documentos que acreditan la titularidad de los bienes que integran la masa de bienes a dividir, porque eso también es importante a los fines de poder determinar cuáles son los bienes gananciales a dividir. En muchos casos, recuerden que en la liquidación de bienes solo incluimos a los gananciales, los propios quedan afuera del proceso de liquidación. Lo mismo si hay contratos de locación celebrados y es necesario realizar algún tipo de acuerdo en relación a la gestión de los bienes indivisos hasta que se produzca la partición de los mismos. Así que bueno, toda esta documentación es importante llevar o tener dentro del proceso agregada para que cuando se tome la audiencia se puedan echar mano para poder saber cuál es la situación actual que hay para resolver y en base a eso llegar a una solución. En el caso de que, como les dije antes, no haya una solución, el juez va a dictar la sentencia y la falta de acuerdo de los esposos no va a impedir que eso así sea. Un tema muy importante con relación al divorcio es la determinación que en la parte de la sentencia de divorcio el juez lo que hace es determinar la fecha de disolución o de extinción de la comunidad de bienes en común. ¿Y cuál va a ser esa fecha? De acuerdo a lo que establece el artículo 480 del Código Civil y Comercial, esa fecha va a ser la fecha de interposición de la demanda en el caso de que sea una petición conjunta o de la notificación del pedido de divorcio cuando es unilateral. Pero si a esas dos fechas existe
o le precede una separación de hecho de los esposos, lo que va a hacer el juez es declarar disuelta la comunidad con efecto retroactivo a la fecha de separación de hecho, porque recordemos que en el régimen de comunidad la vida en común, la convivencia, es el elemento sustancial que le da origen y razón de ser a esa comunidad de bienes que se forma cuando los esposos así lo deciden, o cuando no eligen por el régimen de separación y les aplica en forma supletoria. Y de esta forma, cuando los esposos deciden, sea en forma conjunta o unilateral, poner fin a esa vida en común a través de la separación de hecho, ese suceso pone fin a la comunidad, pero para que efectivamente lo sea, es necesario que el juez lo reconozca en la sentencia de divorcio. Entonces, si las partes manifiestan fechas de separación de hecho diferentes, será el juez el que deba determinarla en otro proceso que haya que promover luego para poder determinar la fecha de separación de hecho. Otros autores entienden que el juez, en el caso de que no haya acuerdo en la fecha de separación de hecho, va a tener que declararla disuelta o al momento en el que se notifica el pedido de la petición de divorcio o bien a la interposición de la demanda. Y en todo caso, cuando se produzca prueba en el proceso de determinación, se determinará el momento. Lo cierto es que esto es un tema importante porque la fecha de disolución, si hubo bienes adquiridos entre la separación de hecho y las fechas que señala el 480 con relación al efecto retroactivo de la sentencia, pueden condicionar la participación o no de los bienes adquiridos en ese momento. Por eso siempre es importante explicarles a la gente que lo ideal es que cualquier adquisición patrimonial deba hacerse luego del dictado de la sentencia de divorcio, una vez que esté consentido, firme y ejecutoriada, ¿no? La sentencia de divorcio, para evitar cualquier tipo de planteos. Recientemente ha habido un fallo muy interesante del Superior Tribunal de Justicia de Salta, en donde ha determinado el carácter ganancial de los bienes adquiridos durante la separación de hecho, pero porque fueron adquiridos con posterioridad al día siguiente de la separación de hecho, con lo cual en ese caso era obvio que los fondos utilizados para la adquisición de esa vivienda fueron con fondos provenientes de la vida en común. Entonces, bueno, no siempre que sean adquiridos durante la separación de hecho implica per se que sean anómalos, ¿no? Que no sean participables y no ingresen a la masa a dividir. En este caso, bueno, el sentido común hacía pensar de que esos fondos, ese dinero, ya se tenía al momento en el que la operación fue hecha porque fue al día siguiente de la separación de hecho. Bueno, nada, es un fallo que se los traigo a colación porque es importante. Con relación al procedimiento o al tiempo o al plazo en el que se regula este pedido de traslado del pedido y de la formulación de las propuestas, va a depender del criterio hasta que tanto tengamos un código procesal adecuado o ayornado a la reforma del Código Civil y Comercial. Va a depender del tiempo que disponga el juez en su traslado, ¿sí? Generalmente lo que uno tiene que pensar frente a la determinación de este tiempo de traslado tiene que ver con la necesidad de que el cónyuge que recibe esa cédula necesita contactarse con un abogado, formularse su opinión con relación a cuáles son sus derechos y cómo los quiere hacer valer frente a la propuesta o a la contrapropuesta, y entonces es importante que se le permita un plazo razonable para que pueda recibir el asesoramiento y la búsqueda del profesional que le permita hacer valer sus derechos. Así que bueno, esto va a depender del plazo de 15, 10, algunos jueces fijan en 5 días el traslado para poder formular la propuesta que se le plantea o formular la que él considere conveniente. Recordemos que en el proceso de divorcio no se habrá prueba, se fija luego de sustanciadas las propuestas, se fija la audiencia y con el resultado de esa audiencia el juez después dicta sentencia, la que se inscribe en el registro civil y de capacidad de las personas para hacer oponible frente a terceros la disolución del vínculo matrimonial.
Como les dije antes, los procesos que requieran ser iniciados y donde no hubo acuerdo, porque si hubo acuerdo, el juez conjuntamente con el dictado de la sentencia homologa los acuerdos, deberán sustanciarse y ahí para eso van a tener que revisar las normas de competencia para ver si corresponde que tramiten frente al juez del divorcio o requieran ser planteados ante los jueces donde los chicos tienen el centro de vida. Desde ya, obviamente, cuando las partes necesiten hacer planteos con relación a determinadas medidas que nosotros llamamos medidas cautelares o precautorias para asegurar que durante el transcurso del proceso o aún antes, en casos de urgencia, requieran algunas medidas asegurativas con relación a bienes de carácter ganancial de administración del otro. Bueno, es importante que esto se plantee. Obviamente va a plantearse ante el juez que va a intervenir en el divorcio y el juez le va a fijar un plazo de duración a esas medidas y en el caso de que no se haya iniciado el divorcio, el juez le va a pedir que lo inicie a la brevedad para, digamos, tener acreditada la verosimilitud del derecho frente al pedido de divorcio, que en esos casos se lo tiene así considerado, ¿no? Esto es importante que lo tengan presente. Con relación a los efectos del divorcio, como les dije antes, la cuestión de los alimentos entre cónyuges es un tema muy importante que tiene que ver con la posibilidad de que uno de los esposos pueda continuar teniendo deber de asistencia, pero pensado en un contexto donde está pensado en forma excepcional. Ya el cónyuge no tiene la obligación alimentaria como la teníamos regulada en el Código Civil, sino que es en supuestos excepcionales porque hay otras figuras que permiten equilibrar esta diferencia para el futuro en sus perspectivas de vida, ¿no? Recuerden que en este código los esposos no se deben por principio general alimentos, salvo que lo convengan o que haya situaciones excepcionales como puede ser una situación de necesidad o una enfermedad preexistente, en esos casos solamente. De lo contrario, si hay un desequilibrio importante entre la situación de uno y otro cónyuge que haya sido ocasionada por el divorcio y por el sistema o por las formas de vida matrimonial elegidas por la pareja, bueno, en esos casos podremos pensar en la compensación económica como figura para paliar este desequilibrio. Así que, bueno, creo que con relación a los efectos es importante tener en cuenta que obviamente tenemos habilitadas las acciones con el dictado de la sentencia o incluso la de los alimentos puede tramitar en paralelo porque, bueno, es importante tener en cuenta el carácter retroactivo, ¿no?, del pedido de alimentos, que incluso puede ampliarse o adelantarse si hubo una notificación por medio fehaciente. La liquidación de la comunidad es otra posibilidad que se pueda plantear luego de la sentencia de divorcio, que va a tramitar ante el juez del divorcio o en el caso de que haya un concurso o quiebra de uno de los esposos, va a ser atraído por el juez del concurso. Esta es una modificación que ha tenido el régimen de bienes y la disolución y la liquidación del régimen de bienes en esta materia. Y también puede plantearse la cuestión relativa a la atribución de la vivienda o a cuestiones que hagan al uso de bienes comunes durante el estado de indivisión. El dictado de la sentencia de divorcio obviamente debe ser notificado a ambas partes, debe quedar firme y es importante que se inscriba la sentencia de divorcio para la publicidad frente a los terceros. Creo que con esto básicamente damos fin a la clase de divorcio y procedimiento y seguramente vamos a estar subiendo nuevas clases que hacen al contenido de la materia. Espero que les haya servido y cualquier duda no duden en ponerlos en conocimiento a través del correo electrónico que nosotros tenemos habilitado, de las vías del campus virtual, para hacernos saber aquellas cuestiones que no les hayan resultado claras y que necesiten alguna aclaración posterior. Bueno, saludos y a cuidarse. Nos vemos.